Bienvenidos a este video explicativo de la función logarítmica, fundamentos básicos. Primero debemos recordar que es un logaritmo. El logaritmo es el exponente al que hay que elevar un número llamado base para obtener otro número determinado. Recordemos la estructura. Tenemos la expresión log, tenemos una base, tenemos un argumento y el resultado, que es el logaritmo. La forma de leer esta expresión sería de la siguiente forma: logaritmo en base a de x es igual a n, donde n es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el argumento. Veamos un ejemplo numérico. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a ¿cuánto? Entonces debemos buscar el exponente al que hay que elevar la base para obtener el 8. Entonces, si el exponente fuera 1, sería 2 a la 1 igual a 2, nos da 8. 2 a la 2 igual a 4, no da 8. 2 a la 3, sí es igual a 8. Entonces, el logaritmo va a ser 3. Existe una relación entre logaritmación, potenciación y radicación. En algunos casos es conveniente convertir una expresión logarítmica en exponencial para ayudar a solucionar ecuaciones de manera más fácil. Existen tres elementos que debemos considerar para hacer la comparación y ver la relación que existe entre la potenciación y la radicación. Entonces, en la logaritmación teníamos una base, un argumento y el logaritmo. La base que utilizamos en el logaritmo es la misma base de la que hablamos en la potenciación. El exponente en la potenciación es el resultado de la logaritmación, es decir, el logaritmo, y el resultado de la potenciación es el argumento en la logaritmación, es decir, hay un intercambio de posiciones. Tenemos que la base sigue siendo la base, el exponente, que es el logaritmo, tenemos el argumento, que es el argumento de la logaritmación, es el resultado de la potenciación, es la potencia. Ahora, comparando con la radicación, vamos a encontrar lo siguiente: el logaritmo es el índice de la raíz, el argumento de la logaritmación es el radicando en la radicación, y la base de la logaritmación es la raíz en la radicación. En términos generales, en la potenciación hallamos la potencia, que es el resultado de elevar una base a un exponente determinado. En la logaritmación hallamos el logaritmo, que es el exponente al que tenemos que elevar la base para obtener un número determinado, en este caso el argumento. En la radicación hallamos la raíz, que en otras palabras es la base a la cual deberíamos elevar el índice para obtener el radicando. Vamos a ver algunos ejemplos del intercambio de términos que se puede dar en la relación entre potenciación, logaritmación y radicación. Es decir, si yo tengo una potenciación que es 5 a la 2 igual a 25, tenemos una base, tenemos el exponente, que es 2, y la potencia, que es 25. Reacomodando esta operación en forma de logaritmación, podemos escribir de la siguiente manera: la base de la potenciación es 5, entonces vamos a colocar logaritmo en base 5. ¿De cuánto? De 25. Y el resultado, es decir, a qué exponente debo elevar el 5 para obtener el 25, pues sería
sería el 2. Entonces ahí observamos el cambio de posiciones. Si queremos convertir de logaritmación a radicación, entonces tomamos el 2, que es el logaritmo, y vamos a trabajar con un índice 2, es decir, una raíz cuadrada. Tomamos el argumento, que va a ser el radicando, el 25, y el resultado sería el 5, que sería la raíz de 25, la raíz cuadrada de 25. Esa sería una forma en que se relacionan las tres operaciones y cómo podemos reescribir, digamos, una operación completa en términos de otra para obtener alguno de los tres términos. Cada operación se encarga de obtener un resultado diferente. Potenciación, potencia, logaritmación es un exponente y radicación se encarga de obtener una base. Hay varios tipos de logaritmos. En este caso vamos a ver dos. El primero son los logaritmos comunes o también llamados decimales. Son aquellos logaritmos en base 10 que se escriben sin especificar que la base es 10. Entonces podemos encontrar nosotros algo así como logaritmo de 1000. Si nos fijamos, no vamos a encontrar nada en la posición de la base. Eso quiere decir que es un logaritmo en base 10 y debemos encontrar el exponente al que debemos elevar la base 10 para obtener este número que es 1000. Entonces, el logaritmo es 3 porque 10 a la 3 es igual a 1000. El segundo logaritmo que vamos a estudiar son los logaritmos naturales o neperianos. En este caso no vamos a encontrar la expresión log, sino vamos a encontrar la expresión ln, en este caso, ¿cierto? Que va a significar logaritmo neperiano. Tampoco vamos a encontrar un número en la base escrito, pero se da por sentado que la base es el número e, el cual es un número irracional que no tiene cifras decimales periódicas. Es un número infinito, como podemos ver a continuación. Entonces, si trabajamos con el número e, el número e, en este caso, encontramos 3, 6, 9 decimales, pero podríamos agregar tantos como pueda tener el sistema, ¿sí? Con los que pueda trabajar el sistema, y nos daríamos cuenta que es un número infinito, que no existe un patrón definido en sus decimales, y por lo tanto, todo depende de la capacidad del sistema para trabajar con cuantas más cifras decimales pueda hacer los cálculos. Entonces, en este caso, lo que quiere decir la expresión logaritmo neperiano de 14 es que debemos encontrar un exponente al cual debemos elevar la base e, o sea, este número, para obtener el 14. En este caso, el número es 2.63905733, tomando en este caso las primeras 8 cifras decimales. Podemos comprobarlo. La forma de hacerlo en la calculadora pues sería buscar la expresión ln en la calculadora y escribiríamos el número al cual queremos hallar el logaritmo neperiano. Y en este caso, el resultado es el que habíamos mencionado, 2.63, y el resto de cifras decimales que acordemos nosotros colocar. Bien, si estamos trabajando en una calculadora tradicional, podemos encontrar la tecla ln. También para calcular logaritmos, solamente sería presionarla y escribir el número y la tecla igual. Si queremos calcular el logaritmo en base 10, como en este caso, el logaritmo de 1000, solo debemos tomar y presionar esta tecla, la tecla log, escribimos el número 1000 y pulsamos la tecla igual y nos daría el resultado. Bien. Algunos otros ejemplos de logaritmos son los siguientes. Por ejemplo, logaritmo en base de 2 de 8, pues en este caso lo podemos calcular mentalmente, decir, bueno, ¿a qué número debo elevar el 2
para obtener 8? Pues a la 3, porque 2 por 2, 4, por 2, 8, es decir, que el exponente que necesitamos, es decir, el logaritmo, va a ser igual a 8. Otro caso que podemos calcular mentalmente sería el logaritmo en base 3 de 81. Pues podemos hacerlo, ¿cierto? Mentalmente, decía 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, entonces sería 4 veces que necesitamos multiplicar el 3 entre sí para obtener 81. En caso dado que no tengamos la habilidad de hacer estos cálculos, no recordemos los resultados de algunos exponentes, ¿cierto? De algunas potencias que podamos trabajar, entonces lo que debemos hacer es utilizar la calculadora, pues tendremos que hacer un cambio de base, es decir, estos botones de aquí como tal no lo podremos hacer directamente. Esta calculadora no tiene sino logaritmos decimales y logaritmos neperianos. Nos faltaría trabajar en otras bases. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo sería. Seguimos. Aquí tenemos logaritmo en base 4 de 64. Lo mismo. Calculamos mentalmente. 4 por 4, 16 por 4, 64. Logaritmo de 1 igual a 0. Entonces, la base sería 10. ¿A qué número debo elevar el 10 para obtener 1? Pues, recordemos, una propiedad de los exponentes es que todo número elevado a la 0 da 1. Es decir, este 10, que es la base, debería elevarlo a la 0 para obtener el 1. Continuamos con otro ejemplo, logaritmo de 100.000. Entonces, es un logaritmo en base 10. Podríamos usar la calculadora, pero mentalmente también lo podríamos hacer, ¿sí? Si nos damos cuenta que el 100.000 es un múltiplo de 10, lo único que debemos hacer es contar la cantidad de ceros. Entonces sería 5 ceros, es decir, que el resultado sería 5, el logaritmo de 100.000. En este caso, el logaritmo neperiano, ¿cierto? El logaritmo neperiano de quiere decir que como no tiene base acá, la base va a ser e. Entonces va a ser logaritmo neperiano de, en este caso, ¿a cuánto, cierto, debo elevar el número e para obtener el mismo número e? Pues una propiedad del exponente es que si yo cojo o tomamos cualquier base elevado a la 1, el resultado va a ser la misma base. Es decir, en este caso, si es logaritmo neperiano de, pues el resultado va a ser 1, porque e a la 1 es igual a e. Continuamos con logaritmos que pueden ser en base decimales. Entonces hay que encontrar a qué exponente debemos elevar esta base para obtener este argumento, que es de 0.125. En este caso sería 3. Bien, fijémonos que no nos sirve este momento para esas bases que sean diferentes a 10 o los logaritmos neperianos. No tendríamos la posibilidad de hacer en estas calculadoras, digamos, más comunes o tradicionales. Tendríamos que tener una calculadora un poco más costosa, ¿cierto? O aprender a hacer un cambio de base, que lo vamos a ver a continuación. Cuando calculamos el logaritmo neperiano de 8 o cualquier logaritmo, ¿cierto? Que su resultado no sea un número entero, porque pueden dar en muchas ocasiones, puede dar un decimal, ¿cierto? Un número decimal. En este caso tenemos que distinguir que ese decimal podemos dividirlo o tener en cuenta dos partes. La primera parte, que es la parte entera, la vamos a llamar característica. Y la parte decimal siempre se va a llamar mantisa. Porque es importante tener en cuenta cuál es la característica y cuál es la mantisa. Porque los logaritmos se utilizan para hacer más fáciles los cálculos que se hacen de grandes números, es decir, cantidades de distancias astronómicas. Se trabajan con logaritmos porque las operaciones de suma, resta, multiplicación y división van a hacer más fácil estos cálculos, es decir, los números normales se pueden convertir en logaritmos y esos logaritmos se pueden sumar y restar y el resultado puede ser un número que finalmente se puede expresar en logaritmo y ese logaritmo es un número normal de nuevo, de modo que podemos hacer, digamos, la conversión entre tipos de números
para que tengamos una expresión más sencilla de operar.